comenzar esta lección número 9 saludando una vez más a mis amados hermanos y hermanas que están en este curso, que se han ido incluso agregando otros más. Les doy la bienvenida. Hay algunos que ya han comenzado, ¿no es cierto?, de hacer de nuevo su clase, sus primeras lecciones, ¿ya? Y también se les están enviando los cuestionarios para irlos respondiendo. Entonces se está generando el grupo que parte, ¿no? Que ya va en la lección 9 con esta. Hay unos están partiendo, otros van en otras lecciones, pero se han ido incorporando, lo que también es una satisfacción de entender que hay hermanos que están interesados en aprender, ¿no? Esto de que el Señor nos ha ido enseñando y que ha sido bendición para la iglesia. Ya, bueno, este es nuestro canal Jesús Te Llama TV. Si que usted quiere escuchar este video, lo puede ver y le interesa lo que estamos hablando, enseñando, usted puede suscribirse a nuestro canal, ¿ya? Pinchando ahí en su PC la parte de suscribirse en YouTube, ¿ya? Y pínchalo con la campanita, entonces le estará llegando cada video que nosotros podamos subir. Usted lo va a recibir, se le va a notificar ahí y tiene ¿no es cierto?, un correo en su YouTube y puede ver los videos y las clases sin tener problemas. Si está interesado en estudiar con nosotros, igual anote un comentario debajo, ¿no es cierto?, nos da algún WhatsApp, alguna cosa, nosotros nos podemos comunicar con usted y poder también incluso poder anotarlo como alumno y certificarle después su curso, ¿no es cierto?, matriculando en este Instituto de Capacitación Bíblica, Jesús Te Llama. Bien, ahora entramos entonces en materia. ¿De qué manera nosotros vamos siendo gobernados? En la lección anterior yo estaba hablando, ¿no es cierto?, de que hay una autoridad espiritual en el aire, ¿no es cierto? Luego viene la autoridad física que está en la tierra, y esta a la vez gobierna, ¿no es cierto?, en cuanto a leyes, decretos y distintas ordenanzas, con los cuales todos los subordinados de ese territorio en el cual está el gobernante, está, como se llama, modelando y formando a la gente, escuche bien, a la imagen del gobernante espiritual. Porque el gobernante espiritual tiene que replicarse hacia abajo, tiene que mostrar, el carácter de él tiene que ir hacia abajo y formar también en la gente de abajo el carácter, ¿no?, del personaje espiritual. Así lo modela, así se hace. Por eso, por ejemplo, en el caso de los cristianos, nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, que es quien nos gobierna, que tiene potestad sobre nuestras vidas, tiene autoridad sobre nosotros, ¿no es cierto?, porque nosotros se la dimos y lo aceptamos y nos sujetamos a su autoridad, la cual también reconocemos. Pero Dios comienza a trabajar en nosotros, ¿a través de qué cosa? A través de la iglesia, de los pastores que van entonces obedeciendo los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, y la van plasmando entonces y haciendo que las personas, los creyentes, se vayan sujetando a la palabra del Señor, permanezcan en la palabra del Señor, ¿ya? Y que comiencen, ¿no es cierto?, a vivir conforme a ella, y de esa manera entonces se va formando el carácter de Jesucristo. Funciona exactamente igual en el mundo de las tinieblas, exactamente igual. Ya, ahora vamos a entrar un poquito a la historia de Chile, ¿de acuerdo? Bien, ustedes saben que nuestro país es un país multiétnico. Es un país multiétnico. ¿A qué me refiero? A que existen muchas etnias. El común de la gente, o digamos, el inconsciente colectivo nacional, de repente cuando le preguntan, bueno, nosotros somos mezcla de mapuches o de araucanos con españoles. Bueno, en parte es cierto, pero no tan así. Primero porque nosotros tenemos etnias, ¿no es cierto?, en el norte de Chile, en la zona altiplánica, donde están los aymaras, ¿no es cierto?, los collas, luego están los atacameños, los picunches, los diaguitas, ¿no?, que eran indígenas de la zona norte, hasta la tercera, casi cuarta región, y ya de la quinta región, ¿no es cierto?, comienza toda la rama araucana, ya con los mapuches, los picunches, los huilliches, ya hasta el estrecho de Chiloé. Después vienen los cahuascar, ya los patagones y todas esas etnias indígenas que eran ancestrales, es decir, que estaban antes de la llegada de los españoles. ¿De acuerdo? Ahora, estas culturas, casi todas estas culturas eran matriarcales, es decir, habían gobiernos matriarcales, ¿ya? Y de hecho, los gobiernos matriarcales están extendidos desde Norteamérica, ¿no?, desde Canadá mismo, hasta prácticamente los últimos indígenas de América del Sur,
lo que significa que gran parte de las culturas americanas o latinoamericanas ya traen en su espíritu, ¿no es cierto?, llamémoslo así entre comillas, como el gen matriarcado, de gobiernos espirituales matriarcales, femeninos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegan los españoles traen la cruz y también la espada, es decir, ellos venían como conquistadores a someter a las aldeas indígenas, a los indígenas de esta América, ¿ya? Y que con la espada ellos fueron imponiendo su dominio, ¿ya? Y su imperio a través de la espada. Entonces llegan los sacerdotes, ¿ya? Dominicanos, agustinos, ¿ya? Que vienen con los españoles y comienzan entonces la evangelización. Ya, estoy hablando del siglo XVI, y que comienza todo un proceso de evangelización, las distintas culturas, y las distintas culturas indígenas están siendo sometidas desde el norte de Estados Unidos hasta los rincones, ¿no es cierto?, de nuestro Chile austral, al fondo allí, y que vamos a comenzar entonces nosotros a recibir toda la influencia de este imperio español y también de la religión. Entonces, de verdad que el catolicismo no tuvo problema en introducirse en América, producto de que como estrategia ellos usan el sincretismo, ¿no? Que es un poco como tomar la cultura local y, digamos, a tomarla, no cambiarla bruscamente ni luchar contra, sino que asumirla, acogerla, ¿no? De tal forma de que, como eran culturas matriarcales, el culto de María era el culto idóneo para tomar estas culturas. Y así fue. Por lo tanto, el gobierno matriarcal en América Latina se impuso a través de los siglos, ¿ya? Y se entronó entonces el culto a María, partiendo desde México hacia acá, con el culto a la Guadalupe, y así comienzan distintas vírgenes a gobernar, ¿no es cierto?, las repúblicas que comienzan o las colonias que comienzan entonces a formarse, ¿ya?, por los españoles, los distintos virreinatos y qué sé yo, provincias que comienzan a dividir el imperio español en América. ¿Ya? Y si usted observa, todas las culturas tienen, ¿no es cierto?, el culto a María, entronaron a María. Por lo tanto, en América, el principado espiritual que está sobre el aire es del culto a la Virgen. Llámese como se llame, ¿no? Llámese como se llame, es femenina. Puede ser la Virgen María, la Concepción, la Candelaria, la del Carmen, etcétera, la del Rosario, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es una de las cosas que fueron formando y modelando a nuestros ancestros, ¿no es cierto?, y que fueron fusionando de una u otra manera esta mezcla racial que se fue dando, pero que también tiene que ver con el espíritu de la gente, que ellos siguieron siendo, ¿cierto?, evangelizados por los españoles, ¿ya?, y españolizándolos de tal forma, ¿no es cierto?, que a los nombres indígenas ponían el nombre español. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Tenemos entonces que el predominio de la religión católica romana a través de la colonia, o de la conquista y de la colonia, permanece intacto hasta el siglo XIX, cuando vienen las repúblicas. Y las repúblicas vienen producto de, ¿no es cierto?, el pensamiento de la masonería ¿no?, y de los distintos masones libertadores que aparecen en los distintos países. ¿No es cierto? Desde Martí, qué sé yo, Simón Bolívar, O'Higgins, Carrera, San Martín, todos ellos pertenecían, de una u otra manera están asociados a las logias masónicas. Por lo tanto, los masones son los padres de las repúblicas de América. En el norte de Estados Unidos está George Washington, que también es masón, ¿ya? Y comienzan entonces ellos a imponer, ¿no es cierto?, y a gobernar las repúblicas con los distintos presidentes, ¿ya?, que eran prácticamente impuestos por la masonería. Es decir, las masonerías comenzaron a gobernar las repúblicas. Y tenemos que añadir, también me he olvidado añadir dentro de la conquista, la espada, o sea, el ejército español que viene, ¿no es cierto?, sometiendo y conquistando a las distintas etnias a través del paso hasta el sur. Y vamos viendo de que
el ejército va a ser parte importante dentro de la vida de las repúblicas latinoamericanas. Entonces aquí comienza a haber un ciclo, aquí se genera un gobierno cíclico, ¿no? Entonces tenemos a nosotros que este principado que gobierna casi toda América, que es el principado matriarcal de la Reina del Cielo o de María, ya, con los distintos nombres que significan, ¿no es cierto?, las iglesias católicas y las distintas culturas, van asumiendo entonces este tipo de, llamémoslo así, de espíritu, ¿no? Luego viene también la zona, la parte, digamos, del ejército, de la guerra, y que viene el destructor, ¿no? Porque la guerra es destruir cosas. Entonces el carácter destructor. Entonces tenemos que ir con los peñones, llega el destructor y llega el culto a María. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros nos sorprendemos de que hayan golpes de Estado, militar y todo, porque el tema acá está que ellos se van turnando el gobierno. ¿De acuerdo? Entonces de repente gobiernan los masones, de repente los militares. Y eso ha pasado en toda América Latina. Y eso no tiene que ver con... Entonces uno se da dando cuenta que estos gobiernos están vigentes. Estos gobiernos están vigentes. En Chile, lo que es la educación laica viene de la masonería. La masonería fue la que luchó por la educación laica, porque había tomado ¿no es cierto?, la educación de los niños la Iglesia Católica, porque era la religión oficial del Estado de Chile. Sin embargo, la masonería impone, ¿no es cierto?, su reclamo respecto de que no todos eran católicos, por lo tanto no se podía imponer una conciencia a todos los chilenos de una religión, ¿ya? Y ellos pedían que el Estado se hiciera cargo de los ciudadanos y no la Iglesia. Y así entonces como surge lo que se llama el Estado docente, ¿no? El Estado docente entonces es el que da luz la salud pública, o sea, perdón, la educación pública, en el fondo, que viene promovida por las masonerías o por las logias masónicas. ¿De acuerdo? Ya, recién en el siglo XX, inicio del siglo XX, ¿no?, comienzan a surgir las primeras digamos, iglesias protestantes como tales, ¿no? Como las iglesias, digamos, tradicionales, como la presbiteriana, que llegaron también a comienzos del siglo, ¿ya? Las iglesias luterana, metodista, bautista comenzaron a llegar, y comenzaron entonces a la promulgación del Evangelio en las distintas ciudades de nuestro país. Y así en 1910 entonces nace la iglesia metodista pentecostal, ¿ya? Una iglesia que nace justamente con un avivamiento en Valparaíso, y que de verdad, yo diría, después de casi un siglo, son una de las iglesias más grandes del país. ¿De acuerdo? Ya. Estamos más o menos en una síntesis de lo que ¿qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar que estos tres gobernantes, tanto el Principado como los gobernadores, porque la masonería es una gobernación, el destructor también es una gobernación, aunque también es un principado, son los que han gobernado nuestra América. Entonces cuando aparece Jesucristo dentro de los evangélicos, ¿no es cierto?, como Señor, y comienza la predicación evangélica, mucha gente comienza a venir al Evangelio, ¿de acuerdo?, y comienza a traer toda su cultura. Llegan a las iglesias con toda su cultura, o sea, con su imagen, ¿no es cierto?, plasmada, su espíritu del catolicismo romano, de la religión católica romana, de los conceptos católicos romanos, como el concepto de ser santo, el concepto ya digamos, de fidelidad a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ha pasado un siglo de que la iglesia evangélica en Chile ha permanecido y se ha establecido. Sin embargo, nosotros hoy día estamos más divididos que un puzzle. ¿Ya? Y no sabemos por qué. Entonces yo encuentro de que lo que pasó acá es que hubo digamos, la iglesia evangélica como institución es legalizada y reconocida por el Estado de Chile, ya vino a ser recién cuando vino la ley de culto, ¿no?, hace pocos años. Pero las iglesias evangélicas estaban, ¿no es cierto?, para legalizarse como organizaciones comunitarias, ¿no?, y con una personalidad jurídica privada, que tenían que tramitarla como una institución privada, ¿no?, y funcionar como una institución privada. Por lo tanto, ¿qué hizo? Que cada iglesia tuviera su personalidad jurídica privada, y eso que es lo que hace que se tenía que autogobernar sin haber un grupo, ¿no es cierto?, una convención grande de todas las iglesias,
porque no había una ley que los regulara, y que se usó lo que había. Y lo que se usó lo que había permitió también el entronamiento y el caudillismo dentro de la iglesia, lo que hace que las cabezas nos cueste entendernos. Porque para más remate, tampoco tenemos formación, digamos, de una universidad evangélica en Chile, de institutos bíblicos, eso no existía, hasta hace unos 20 años, éramos 30. Entonces, toda la generación de nuestros padres ¿ya? Fue una generación que creció, digamos así, muy anárquica, o sea, muy independiente. Entonces, ponerse bajo el aro del otro, bajo la axila de otra, es difícil. Por eso que cuántas instituciones evangélicas tenemos en Chile hoy día, ve el número de las iglesias, el número de las personerías jurídicas, usted se dé cuenta. Yo tengo la ley de culto y tengo la 1500 y tanto. O sea, hay 1500 antes que yo. Y después vienen más. O sea, ¿para qué hablar de los derechos privados? Entonces, todo esto que estoy hablando yo, que pareciera ser histórico, ¿no es cierto?, de lo que es la realidad espiritual en Chile o religiosa en Chile, ya tiene un sentido. ¿Por qué lo digo? Porque lo que hablaba en la lección anterior tiene que ver con gobiernos espirituales. ¿Ya? La gente que llega a la iglesia llega con todo este trasfondo cultural, ¿no? De creencias, de modos de vida, de formas de pensar, de tradiciones, ¿ya? Y que llegan a las iglesias y que si no hay un buen trabajo del pastor por tratar de establecer un buen gobierno del Señor Jesucristo en la vida de las personas, entonces comienza la coexistencia pacífica de tradiciones, de costumbres, de modos de pensar, de conceptos que vienen, ¿no es cierto?, que son culturales y que llegan a la iglesia y que comienzan a influenciar la iglesia, es decir, comienzan de pronto uno a darse cuenta de que en una iglesia comienza toda una idea de alguna cosa, porque llegó una persona que era muy carismática y comenzó a vender una pomada de un concepto, ¿no es cierto?, o de una idea y lo metió en la iglesia y ahí está metida. ¿Y por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que ir a la iglesia, ¿no es cierto?, mientras estamos en la iglesia estamos bien, mientras vayamos a los cultos estamos bien, mientras mejor, si me hace la exigencia de los diezmos, la ofrenda y luego estoy bien. Y de repente hemos quedado cómodos dentro de la iglesia porque pensamos que estamos bien. Pero la pregunta es, ¿estamos bien? ¿Ya? Y hay que preguntarse porque se entiende de que dentro del cristianismo, en el crecimiento de un creyente, de un cristiano, hay cristianos bebés, niños, jóvenes, adolescentes y ancianos. Entonces, por los años que llevamos en la iglesia, ya hay gran parte de ancianos en la iglesia, gente madura, que sobrepasa, ¿no es cierto?, aquellos conocimientos básicos del cristianismo y comienzan a comer alimentos sólidos, ya más formación teológica, más Biblia, más doctrina, ya para poder entender y hablar y ver la realidad. Sin embargo, estamos trancados porque no tenemos una formación común. Entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer para que podamos ir estableciendo, ¿no es cierto?, un creyente y llevarlo a la madurez? Entonces, aquí es donde viene la cultura, ¿ves? La cultura del creyente que llega a la iglesia. ¿Qué tipo de persona llega a la iglesia? Si está en un sector, ¿no es cierto?, popular, de escasos recursos, la gente que va a llegar mejor no tiene nivel educacional completo, ya como tienen licencia media, casi todos no tienen oficio, no tienen profesiones, no terminan su educación media, etcétera, etcétera, y se conforma la iglesia con eso. ¿Ya? Y el pastor que llega, aunque sea muy preparado, tiene que hacer todo un trabajo, ¿no es cierto?, para tratar de llevar a los hermanos a otro nivel, y eso es un trabajo de años. Entonces, de pronto el trabajo nuestro se hace difícil de poderlo realizar con los hermanos, porque tenemos que estar luchando contra factores que están en ellos y que si la palabra de Dios no los lleva a hacerles ver que esas cosas que están, esas ideas, esas actitudes, esas prácticas que ha tenido en su vida, son destructivas y frenan el crecimiento del Señor en su vida, ¿cómo lo sacamos? Y por eso que nos encontramos de pronto hermanos empoderados con terrible carácter dentro de la iglesia, legalistas, hiperlegalistas, se citan algunos versículos y creen que eso es toda la doctrina. Entonces, de verdad que es difícil. ¿Ya?
Entonces acá es donde nosotros tenemos que entrar a entender algunas cosas, como por ejemplo el concepto de señorío de Cristo. Jesús Señor. ¿Ya? Y para entenderlo hay que entender que el concepto señorío de parte de Jesucristo se refiere a un concepto de la época del Señor, ¿ya? En que existían los señores o los amos y los esclavos. ¿Ya? ¿Quién era el Señor? El Señor era el dueño, ¿no es cierto?, de todos los esclavos, de los bienes, etc. Ese era el Señor. Y compraba esclavos que le servían a sus intereses, a lo que le interesaba a él, digamos, tener. ¿Ya? Y era dueño de su esclavo, como era dueño de un bien. Entonces, ese es un poco el concepto de Señor. No es solamente el concepto, la acepción de Señor del respeto, ¿no?, que se le debe a un Señor, o una honra, o un honor. No, acá tiene que ver simplemente que existe una relación entre un Señor y un esclavo. O entre un señor y un amo. Entonces los cristianos somos siervos, y si somos siervos, somos esclavos. Porque esa es la palabra doulos, esclavo, siervo, que sirve a su Señor. Es decir, yo creyente tengo que servir al Señor. Ahora, ¿cómo es el Señor que yo sirvo? Y acá es donde hay que conocer al Señor Jesucristo. Si es mi Señor, ¿cómo yo voy a saber lo que a Él le gusta y lo que no le gusta? ¿Cómo voy a saber si le voy a agradar o no le voy a agradar? ¿Cómo voy a saber lo que tengo que hacer? ¿Se da cuenta? Pero llegamos a la iglesia y vemos cómo figura, ¿no es cierto?, espiritual el pastor. ¿Ya? Y usted comienza a crecer de repente con la enseñanza de su pastor, y de repente usted mira a su pastor y lo ve de igual a igual, ¿no? Y comienza después a mirarlo de abajo hacia abajo, decir, no, el pastor tiene esto, tiene todas estas cosas que tiene muchas cosas, y cómo va a ser hombre de Dios, y comienza entonces a dudar de la autoridad del pastor, o de la imagen del pastor, de tal forma que de repente usted tiene algún conflicto con el pastor y se manda a cambiar porque el pastor lo hizo mal, lo hirió y todas las cosas. Así que se va para otro lado, llega a otra iglesia y le cuenta que el pastor no tiene amor por usted, que le hizo tal o cual cosa, que no era un hombre del Señor, que hacía cosas difíciles, ¿verdad? ¿No? Hay que ser valiente entonces para ser pastor, porque no se entiende muy bien, parece, el papel que tiene un pastor. Y vuelta a nuestra escritura. Bueno, ¿qué es lo que es un pastor? ¿Cuál era la tarea del pastor en la antigüedad? Incluso hoy día. ¿Qué es lo que hace el pastor? Pesca su oveja, las agarra, ¿no es cierto?, se las lleva a pastar. Le da agua, la cuida que no se la coman los lobos o que se la roben las aves, ¿no es cierto?, carroñeras. Está velando por el corral, por el redil, está velando por las iglesias, por las ovejas, ¿ya? Y usted está entonces ahí preocupado, ¿ya? ¿Qué son los verdes pastos? ¿Cuál es el alimento de un cristiano oveja? Lo que dice el apóstol Pedro: desea como un niño recién nacido la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. O sea, ¿cómo alimento a la oveja? Con la palabra. Tengo que enseñarlo, tengo que instruirlo en la palabra. ¿Pero qué tengo que llevarle a la palabra? Tengo que llevarle a él enseñanza, doctrina. Lo que es el cristianismo hace 2000 años, hay que enseñarle, hay que instruirlos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de repente? Hermanos que anda cada uno va a la pintadera, aunque esté en la iglesia, pero vive como quiere, no, sigue pecando, no hay cambio en la vida de ellos. O simplemente se limita a un cristianismo que le acomoda. Por eso que es importante lo que estamos viendo. Entonces yo acá debo entender primero de que debo derribar en ellos todos los gobiernos espirituales que tienen, para poder hacer una obra profunda, para poder crear el espíritu de esa persona de tal forma que esa persona entienda lo que es estar gobernado por el Señor y por el Espíritu de Dios. Y esa es mi labor de pastor, de llevar a ellos a que el espíritu que ellos lo gobiernen es el espíritu del Señor. ¿Ya? Por lo tanto, hay que pescar la espada y comenzar entonces a derribar altares, a derribar dioses, a derribar cosas que vienen en el creyente. Por eso que le he explicado estas 8 lecciones anteriores, toda esta cosa, para llegar a decirle esto. Si nosotros no derribamos los dioses que tenían estas personas, ¿no?,
como dice en 1 Corintios 8, cuando habla de los sacrificados a los ídolos, ¿cierto? Cuando dice que nosotros éramos llevados, los griegos eran llevados a los ídolos mudos, ¿no? Y hacían los sacrificios y todas las cosas que le sacrificaban a demonios, y después la carne la pasaban a la carnicería al lado, una cocinería, y traían los ricos bistecs, lomos, ¿no es cierto?, para poder ser consumidos. Entonces, si veían a un hermano maduro en la fe comiendo de esa carne, el hermano pequeñito se sentía que el hermano estaba participando de los demonios. ¿Ya? Entonces el punto acá es el hecho de que yo debo entender que mi hermano que ha llegado tiene que comenzar a renunciar a sus dioses, sacarle aquellos, liberarlos de aquellos espíritus, sacarlos de las cárceles en que el maligno los puso. Todo un trabajo que tiene que ver con su vida. Y para eso yo debo ser claro, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Para qué hay que hacerlo? ¿No? Entonces tengo que enseñar al hermano con el manual que es la Biblia para decirle, hermano amado, mira, Dios dice que debe ser así y tú estás así. Por lo tanto, permite que Dios pueda intervenir en tu vida y te pueda ir cambiando, te pueda ir regenerando, haciendo otra persona, formando la imagen de Jesús en tu vida. Deja que el Espíritu Santo trabaje y dé el fruto que Él quiere. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etc. ¿Ya? Entonces acá es donde surge la importancia del valor del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre, ¿no es cierto?, debajo del cielo, debajo de la tierra, que sea más poderoso que Jesús. ¿No? Él es Señor de la tierra. Él es el Señor de cada habitante de la tierra. Porque la tierra es de Él. No es del maligno, es de Él. Por lo tanto, el Señor tiene, como es el Señor, tiene autoridad sobre el maligno y toda su hueste y todo su ejército. En consecuencia, todo lo que no es de Dios, el Señor Jesús lo saca de nuestra vida. ¿Para qué? Para que yo me santifique, para que yo lo agrade, para que yo pueda crecer en Él, para que yo pueda llegar a estar al lado de Él. Porque tengo que tener un carácter acorde al lugar donde voy a estar. ¿No? Por eso que yo, ¿qué Dios tengo? ¿Qué Dios predico? ¿Qué Dios enseño? ¿Qué Señor enseño yo? O soy de esos pastores que le ando sumando el lomo a los hermanos para que no se vayan, o me castiguen dándome el diezmo, y le aguanto todas sus leceras, todas sus tonteras, todas sus niñerías. Una vez una hermana me dijo que ella no diezmaba porque no veía retorno. ¿Ya? Y que ella quería ver retorno del dinero que ella daba. Y yo le dije, ¿sabe, hermana? Usted quiere que tenga un pastor de cabecera, que usted gime, le tiene un ratito de que venía a atenderla. No, porque le dije, el cristianismo no es así. ¿Ya? Y además, guarde su diezmo. Mi Señor, el que me contrata, es el que me sustenta, no su diezmo. Entonces, realmente, claro, piensan porque dan dinero, el pastor es el esclavo de ellos, el doctor de cabecera que tiene que atenderla. ¿No? Y usted que el diezmo es algo que tienen que darle a Dios. Pero ellos ven como que es mi salario, como que es mi sueldo. Yo le digo, si lo ve este como mi sueldo, no le sirve la bendición, te está dándolo mal. ¿Se aguanta? Por eso encontramos distintos tipos de creyentes, personas con sus ideas, con sus cosas, y nosotros tenemos que entrar entonces a ver de qué forma, ¿no es cierto?, vamos plasmando en el espíritu de los hermanos, ¿no?, aquellos conceptos, llamémoslo así, como dicen en educación, esas ideas madres, ¿no es cierto?, que hacen, que permiten, que ponen como la columna y lo enderecen y lo arman para entrar una estructura, ¿no? Y el Señor va colocando esos conceptos bíblicos en nosotros para que podamos nosotros comenzar a enderezar nuestra vida y comenzar a verlo y a caminar como Dios quiere. ¿Ya? Y para hacer eso entonces yo tengo que entender qué es la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces acá apunto a lo siguiente, y acá hay que entrar nuevamente al concepto de autoridad. ¿Ya? Cuando el centurión le dice al Señor Jesucristo que le sane a su, no sé si era su siervo, parece, más querido, que está enfermo, ¿ya? Y el Señor dice, bueno, vamos, le dice, a tu casa. Le dice, no vayas, simplemente di la palabra y ya mi siervo va a sanar. ¿Qué dijo Jesús? No he visto
más grande fe en todo Israel. ¿Por qué? Porque el hombre dijo, porque yo soy hombre de autoridad, le dijo. Y yo le digo a mi subordinado, ve, y él va, haz esto y él lo hace. Por lo tanto, di la palabra es suficiente. O sea, si tú tienes autoridad, en el fondo le está diciendo el centurión, si tú tienes autoridad para que des una orden y que obedezcan, mi hijo está sano. O sea, el siervo está sano. ¿Qué fue lo que pasó? Se sanó. Entonces, la autoridad del Señor es importante, ¿no? Entender que si Dios está arriba, ¿no es cierto?, en lo máximo de los cielos, con su trono, todo lo que está debajo de sus pies para abajo, todo, llega a la tierra, abajo la tierra, el fondo del todo está sujeto a la autoridad de Él. Visible o invisible, dice Colosenses. Capítulo 1, en Colosenses, del 15 en adelante, usted léalo. Ya, Jesús es Señor sobre todo, visible e invisible, sean principados, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todos el Señor Jesucristo tiene autoridad. Y yo debo entender que la autoridad del Señor Jesucristo es suficiente. El hermano dice, no, es que la sangre, sí, la sangre también es importante, porque la sangre de Cristo a mí me perdona el pecado y me lava de mi maldad. Pero su nombre por sí solo. Por eso es que los judíos usan, ellos no se quieren, se atrevían a nombrar Dios, porque para ellos era tomar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos hablan de el nombre, o sea, de Hashem. Hashem es el nombre en hebreo. Entonces, el nombre de Jesús, escuchen, el Hashem, ¿no es cierto?, de Jesús, el Mesías, su nombre es autoridad. Entonces, todo lo que está debajo de él, ya sea visible o invisible, está bajo su autoridad. ¿De acuerdo? Por eso yo debo entender el concepto de autoridad. Yo estoy bajo autoridad, soy hombre sujeto a autoridad. ¿Ya? Yo estoy bajo una autoridad, esto no podemos eliminarlo. El que eliminó ese concepto fue el diablo. El diablo es ¿cómo se llama? Es rebelde y anárquico. Pero aún así está sujeto a todas las leyes que Dios estableció en la creación. Por lo tanto, el tema acá parte de que yo debo entender que cuando yo voy a ministrar a personas, yo voy en ese nombre, en el nombre de Jesús. ¿Ya? Y bajo ese nombre yo voy a ministrar. Por lo tanto, todo lo espiritual que está operando en el espíritu del hermano o en el alma del hermano va a tener que sujetarse a la autoridad de Jesucristo. Porque Dios le dio a él la autoridad sobre los hombres. ¿De acuerdo? Y sobre todo lo creado. Entonces es en base a su nombre, a su autoridad de su nombre, que las cosas se hacen, las administraciones se hacen. ¿Ya? No va porque yo, no sé, puedo ayunar 40 horas, 40 días, lo que usted quiera. No, hermano amado, es una preparación, es una, ¿cómo se dice? Es una disciplina, ¿no es cierto? Una práctica espiritual la cual me permite a mí fortalecer espiritualmente para enfrentar cosas y todo eso, o pedir para cosas al Señor. Pero el ayuno no es el poderoso, hermano amado, el poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces usted no puede, no tiene que entender este tema, tiene que entenderlo, darse cuenta de que realmente ya no hay nada mayor en toda la creación que el Señor Jesucristo. Porque Él está a la diestra de su Padre. Por lo tanto, toda autoridad hacia abajo tiene que sujetarse y doblar su rodilla ante el nombre poderoso de Jesús. Es más poderosa que todas las bombas atómicas que existen, que van a aparecer canapé al lado del nombre y la autoridad del Señor Jesús. Bajo ese nombre, bajo esa autoridad. Y usted y yo que hemos creído en ese nombre, estamos bajo ese nombre, bajo esa autoridad y sujeta a esa autoridad. ¿Por qué te vas a sujetar a otro espíritu? ¿Por qué vas a servir a otros señores? ¿Por qué te estás sujetando a otros señores, a otros dioses? Jesús es suficiente. ¿De acuerdo? Ya, entonces tenemos el nombre del Señor y la autoridad del Señor. Y el otro elemento que quiero tocar en esta lección tiene que ver con que existe un aspecto jurídico y legal en la cual permite, ¿no es cierto?, que el maligno nos gobierne.
aparte del pecado. ¿Ya? Porque de verdad que el pecado mora en nuestra naturaleza, en nuestro, como dice Romanos 7, ¿no? Que en mi cuerpo, en mi miembro hay una ley que es la ley del pecado y de la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, el apóstol dice que, claro, esta naturaleza mía pecadora me lleva a la muerte, pero hay otra en mí que me lleva a la vida, que es la ley de vida en Cristo, que me da a mí, al creer en Jesucristo, la ley de vida en Cristo me da vida, vida eterna, me da vida, vida de Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que vivir conforme a la ley de Cristo, a la ley de vida en Cristo, no a la ley de Moisés, a la ley del pecado, ni a la ley de la muerte. Entonces son conceptos legales, conceptos jurídicos. Y yo debo entender que es así. El pecado, amado hermano, es un problema legal que tienes con Dios. Es un problema jurídico que tienes con Dios. Los pecados que cometemos los hombres los hacemos contra Dios. Porque quebrantamos sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Nosotros los rompemos. Y eso nos hace delincuentes. Por eso que las personas, los seres humanos, estamos todos en esa condición. Todos. Romanos 3 nos dice a nosotros que nosotros estamos, ¿no es cierto?, muertos en nuestro delito de pecado y que por eso nadie merece la justicia de Dios y ser justificado por el Señor, y menos salvado. Por cuanto todos pecamos. Entonces todo pecado es contra Dios, porque va en contra de las leyes de Dios. Entonces por eso que todas esas personas, ¿no es cierto?, que están quebrantando mandamientos naturales, leyes y todas esas cosas, tienen un problema con Dios, no con uno. ¿No es cierto? Si mi vecino, ¿no es cierto?, es un gallo, no sé, pues depravado y todo, ese hombre tiene un problema con Dios. Primero. Y el maligno es esclavo del diablo, ¿qué va a hacer? Dios solamente lo puede, Jesucristo lo puede libertar, porque Jesucristo tiene autoridad sobre todas las cosas y Él es el único. Pero ¿qué tiene que hacer ese hombre? Venir a Jesús, reconocer el señorío de Cristo, reconocer que Jesucristo hizo una obra por Él y venir a sus plantas y arrodillarse y pedir perdón a Él por su maldad. Eso es lo que Dios espera de los hombres. Pero hay que entender que el pecado es un problema jurídico que quebranta leyes naturales, psicológicas, biológicas, espirituales. ¿Ya? Y que hay que arreglarlo. Por eso es que tenemos que estar a cuenta con el Señor, pedir perdón por nuestros pecados, enderezar nuestra vida, ¿no es cierto?, las sendas torcidas, enderezarlas, para que el Señor pueda, ¿no es cierto?, moverse en nuestra vida e ir formando y plasmando en nuestro corazón, en nuestra alma, la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, a la autoridad del Señor, el nombre del Señor y el pecado como un aspecto jurídico y legal. Entonces, cuando yo quiero sacar cosas de las personas, tengo que ir al aspecto jurídico, tengo que ir a la Escritura. Escrito está tal cosa, escrito está. La Biblia dice esto. Una vez ministrando a un joven, el Espíritu me decía, este es mío. No, no es tuyo, porque él compró a Cristo, él entregó, aceptó a Cristo, creyó en Jesucristo y lo recibió. Tú no puedes, también tienes que irte. Y reclamaba el derecho sobre el cuerpo de él. Le dije, no. Así que, hermano, confiesa tu pecado para que este espíritu podamos sacarlo. Pide perdón a Dios. Y de verdad que de pronto la gente no... Y ahí recién comienza a dimensionar que lo que la Biblia dice es cierto. Entonces póngase a pensar hoy día el mundo oscuro total, en que Satanás es prácticamente un Dios, y toda la cosa mala es como que la entretención de lo humano es ver las cosas malas, lo terrorífico, lo perverso, lo morboso, lo impuro, todas esas cosas que el mundo hoy día como que se alimenta de eso. Y esa gente llega a la iglesia. Y tú tienes que trabajar con ellos. Vos tienes que saber estas cosas. Ya vamos a dejar hasta acá esta lección para no meterle tanta cosa. ¿Ya? Así que lo espero en la próxima lección. Dios les bendiga. Y acuérdense de mandar sus cuestionarios. Hay algunos que están atrasadísimos. ¿Ya? Tienen una responsabilidad con el Señor primero, porque se comprometieron con el Señor, de querer conocer a Cristo, de saber del Señor Jesucristo. Por lo tanto, preocúpese. ¿Ya? Hay algunos que llevan puros 7. ¿Por qué? Porque se han preocupado, ¿no es cierto?, de ver las clases, de mandar los cuestionarios oportunamente y están siendo recompensados y retribuidos con una muy buena nota. Dios les bendiga, lo espero en la próxima lección. Ya nos van quedando poquitas para terminar este curso. Hasta cuando Dios quiera. Dios les bendiga.